De ritmo, seguramente el año que viene estás en 2 veces lo que se usa de eslogan, los 45.000, el típico eslogan acá, claro. Los 45.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que encima esa deuda se utilizó para cancelar otra deuda. El eslogan completo es los 45.000 millones de dólares que se robó Macri. Sí, un disparate. ¿No? Porque fue utilizado para pagar otra deuda. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos a meter un rato en el tema Perú, que es muy grave. Está en línea Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales. Él fue embajador argentino en Israel y en Costa Rica. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Podríamos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Perú y después una reflexión suya sobre la posición argentina apoyando a un golpista, que es Castillo. Bueno, lo que ha ocurrido en el Ecuador es lo siguiente. Ecuador tuvo una elección muy especial, muy particular, donde llegó al poder una persona que no tenía prácticamente trayectoria política y que en realidad fue puesto en esa candidatura porque los grupos extremistas izquierdistas no podían llevar a sus líderes en Perú, porque estaban juzgados por diversos actos o de delitos o porque eran profundamente impopulares. A partir de eso tuvo un gobierno de 1 año y medio hackeado permanentemente por una crisis institucional hasta que al borde de ser destituido el entonces presidente Castillo disolvió el Parlamento intentando convertirse en un dictador, pero felizmente el Congreso del Perú anuló esa posibilidad y Castillo quedó detenido, fue removido de su cargo conforme al procedimiento constitucional y asumió la vicepresidente que estaba en la línea sucesoria. Ahora, a partir de eso, las fuerzas de la izquierda, ultraizquierda y las fuerzas del castrochavismo latinoamericano están haciendo protestas en manifestaciones violentas en las calles, ya hubo muertos, con el objeto de derribar la democracia peruana. Y frente a eso el gobierno argentino, al igual que el de Bolivia, el de Colombia y el de México, en vez de respaldar al sistema democrático peruano, están pidiendo la restitución de Castillo, que es un dictador o intentó convertirse en un dictador al estilo cubano, venezolano o nicaragüense, y están una vez más al servicio de los proyectos dictatoriales en las Américas. Sí. Castillo en Perú se comportó como se había comportado el hombre de derecha, Fujimori. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay una hipocresía enorme, Eduardo, como usted sabe. Los golpes de Estado parece ser que si son cometidos desde la izquierda no pasa nada. Claro. Ahora, si son cometidos desde la derecha son una barbaridad. Bueno, el propio gobierno argentino dice que en realidad Castillo está perseguido por la justicia. O sea, lo quieren emparentar a Cristina, ¿no? Exacto, porque aquí lo que hay que destacar es que en toda Latinoamérica hay una política llevada adelante originalmente desde Cuba, pero que tiene tentáculos por todas las Américas, que busca imponer gobiernos al estilo cubano, que lo han logrado en Venezuela, un país que lo han destrozado en más de 20 años, que han vuelto a poner una dictadura en Nicaragua y que intentan hacerlo en otros países. Lo intentaron y lo tuvieron durante muchos años en Ecuador, en Bolivia, donde en Bolivia han restaurado una suerte de dictadura en torno a la figura del cocalero Evo Morales y sus seguidores, y intentan hacerlo en todos los países. Y cada vez que hay un gobierno democrático lo asedian con manifestaciones, con movilizaciones, muchas de ellas con causas legítimas, pero con un fin de provocar violencia y derribar a los gobiernos democráticos para instaurar luego una reforma constitucional y una dictadura al estilo del socialismo del siglo XXI. Es muy grave lo que está ocurriendo en Latinoamérica y hay que estar prevenido a esto porque realmente nos puede pasar a nosotros, como el kirchnerismo intentó hacerlo, y como fíjese lo que pasa en Chile, lo que pasa ahora en Colombia, que era un ejemplo, un país que había avanzado tanto, la situación en la que está en este momento. Sí. Mariano, le agradezco infinitamente, ¿eh? Fue muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, Gaby. Edu, se conoció el tribunal que va a juzgar los supuestos casos de violación, abuso sexual.